¿Qué harías si tu salvador fuera un perro con un pasado oculto? Jack y Shadow descubrirán hasta dónde llega la lealtad. Un policía solitario, herido mientras estaba de servicio, es salvado por un misterioso Doberman. Pero lo que parecía un acto de casualidad resulta ser parte de algo mucho más grande, un pasado oculto, una peligrosa conspiración y una lealtad que será puesta a prueba hasta el límite. ¿Estás listo para descubrir hasta dónde llega el vínculo entre hombre y perro? Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte historias interesantes como esta. Aquí, cada video es un viaje de superación y emoción que no querrás perderte. Las calles de Detroit, iluminado por los faros de los coches que circulaban y los carteles luminosos de las tiendas nocturnas, tenía un tono melancólico esa noche. El reloj en el tablero del auto hizo tic-tac. Las 3 de la mañana, pero para el oficial Jack Bennett, era solo otra madrugada más en su monótona rutina. Deslizó los dedos por el volante, observando el reflejo de las luces en las carrocerías de los coches aparcados. De fondo sonaba la radio de la policía, provocando una calma engañosa. Jack era un hombre de 42 años, con rasgos rígidos esculpidos por años de trabajo en las calles. Sus ojos castaños, profundos y cansados, reflejaban la soledad de una vida dedicada al servicio. Su casa estaba vacía, tu frigorífico, casi siempre también. El único sonido que lo recibió cuando abrió la puerta fue el crujido del piso desgastado. Tal vez sea hora de pensar en salir de esta vida, murmuraba a veces, pero el sentido del deber lo mantenía adelante. Mientras la patrulla avanzaba lentamente, vio un hombre encapuchado caminando rápidamente hacia un callejón. Jack entrecerró los ojos, sus instintos le advirtieron. Normalmente nadie elige este lado de la ciudad a estas horas por motivos inocentes, pensó. Discretamente hizo girar el vehículo, intentando no llamar la atención. Al acercarse, se dio cuenta de que el hombre no estaba solo. Otro individuo esperaba al otro lado y algo brillaba en sus manos. ¿Uno barra de hierro? Uno palanca. Jack se puso en contacto con la radio y alertó al despachador sobre un posible intento de robo. Cuartel General, aquí la unidad 42, investigando actividades sospechosas cerca de la esquina de Jefferson con Trumbull. Solicitando refuerzos. La respuesta fue casi inmediata, pero fría, refuerzos en camino. Calcule 15 minutos. 15 minutos podrían ser una eternidad, pensó Jack, ajustándose el cinturón y revisando su arma. Nunca fue el tipo de persona que se esperaba. Al bajarse del coche permaneció a la sombra, con pasos calculados. A medida que se acercaba, el sonido de la palanca contra el cristal se hacía más audible. Estaban tratando de entrar en un joyería local. Jack alzó la voz con firmeza. Policía de Detroit. Dejen sus herramientas y pongan sus manos donde pueda ver. El hombre de la palanca se quedó paralizado por un momento, pero su compañero sacó un arma y disparó. Jack se arrojó detrás de un contenedor de basura, sintiendo el impacto del proyectil que rebotó en la pared cercana. Su corazón latía aceleradamente mientras sacaba su arma, tratando de calcular sus próximos movimientos. Los delincuentes dudaron, claramente no esperaban resistencia. Pero el hombre armado gritó. «Está solo. Terminemos con esto». Jack sabía que necesitaba actuar rápidamente. Se puso de pie durante una fracción de segundo, disparando un tiro preciso que alcanzó al pistolero en el hombro, haciéndole soltar la pistola con un grito de dolor. Sin embargo, el cómplice avanzó con la palanca y golpeó a Jack en el costado. Sonó un crujido agudo y un dolor agudo le recorrió el abdomen. Jack cayó, sintiendo que algo cálido resumaba, sangre. «Maldita sea», murmuró, mientras su visión se oscurecía. Con esfuerzo, levantó su arma y disparó de nuevo, alcanzando la pierna del atacante. Ambos hombres cayeron, gritando de dolor, mientras Jack, respirando con dificultad, logró llamar al servicio de emergencia por radio. Aquí la unidad 42, sospechosos detenidos, yo,
necesito asistencia médica. Mientras sostenía su costado, presionando la herida, Jack notó que algo se movía en la esquina del callejón. Sus sentidos ya estaban confusos, pero estaba seguro de que un par de ojos brillantes lo observaron en la oscuridad. Un caballero salió de las sombras, con los músculos tensos y la mirada atenta. Permaneció a una distancia segura, como si evaluara la situación. Jack sonrió amargamente, luchando contra el dolor. Sí, amigo, no hay nadie por aquí además de nosotros dos. El sonido lejano de las sirenas comenzó a acercarse, pero el Doberman no se movió. Parecía esperar, como si la historia aún no estuviera completa. Y así, en plena noche, Jack se desmayó, mientras el perro permanecía inmóvil, una presencia misteriosa en el tumultuoso telón de fondo de la ciudad. Cuando Jack recuperó la conciencia, la oscuridad ya no era tan profunda. Pulsantes luces rojas y azules se reflejaban en las paredes del callejón, acompañadas por el sonido distante de voces agitadas. Parpadeó un par de veces, tratando de orientarse. El dolor en su abdomen era insoportable y sus dedos estaban empapados de sangre mientras presionaba la herida. Mirando a su alrededor, notó que los criminales todavía estaban en el suelo, retorciéndose. Uno de ellos parecía haberse desmayado, el otro gruñó de dolor. Jack intentó hablar, pero su voz era ronca y débil. Aquí, necesito ayuda. Antes de que pudiera volver a gritar, algo cercano llamó su atención. El Doberman seguía allí, sentado a unos metros de él. Su mirada era casi humana, llena de silenciosa curiosidad. La respiración del perro era constante, pero había una tensión evidente en su cuerpo, como si estuviera esperando algo. Jack luchó por sentarse, pero su visión se volvió negra por un instante. Cuando volvió a centrarse, el Doberman estaba más cerca y tenía las orejas erguidas. «No vas a morder, ¿verdad?», murmuró, con una sonrisa cansada. El perro se acercó un paso más, pero antes de que pudiera suceder algo, unos pasos apresurados resonaron en el callejón. Aparecieron 2 paramédicos y un par de policías. El Doberman gruñó en voz baja y se retiró a las sombras, como si no quisiera que lo vieran. «Oficial Bennett, estamos aquí». «Aguanta ahí», gritó uno de los paramédicos, arrodillándose junto a Jack. «Estoy bien», dijo Jack, con la voz quebrada por el dolor. Pero cuando volvió a mirar hacia donde estaba el perro, solo vio el vacío. Imaginando cosas, debe ser la sangre perdida, pensó, antes de desmayarse nuevamente. Cuando Jack abrió los ojos por segunda vez, el ambiente era completamente diferente. Las luces fluorescentes del hospital parpadeaban suavemente sobre él. Un pitido constante llenaba el aire, el monitor cardíaco. Intentó moverse, pero el dolor en el costado era demasiado intenso. «No intentes levantarte, Jack». La voz firme y familiar de Detective Álvarez, su supervisor, apareció a su derecha. Álvarez, una mujer de cabello corto y postura estricta, era conocida por su franqueza y preocupación disfrazadas detrás de una capa de severidad. «Álvarez», murmuró Jack, todavía mareado. «¿Los criminales?» «Arrestado. Hiciste un buen trabajo, aunque sangraste como un cerdo». A pesar del tono duro, había un brillo de admiración en sus ojos. Pero debería haber esperado refuerzos. Jack se rió, lo que pronto se convirtió en un gemido de dolor. «Nunca se me ha dado bien esperar». Álvarez se cruzó de brazos y se acercó más. «Perdiste mucha sangre». Estaba cerca. Los médicos dijeron que si no fuera por una ayuda rápida, tal vez, dudó, algo raro en ella. Bueno, fue una suerte que un peatón escuchó los gritos de los bandidos y llamó al 911. Jack levantó una ceja. ¿Un peatón? Sí. No dejó su nombre. Lo único que dijeron fue que un perro ladraba frenéticamente hasta llamar su atención. Siguió al perro hasta el callejón donde estabas. Jack parpadeó, recordando al Doberman. Un escalofrío recorrió su espalda.
¿Un perro negro? ¿Grande? Álvarez lo miró con recelo. No pedí detalles. ¿Por qué? Nada, solo un sentimiento. Suspiró y se levantó, sacando su teléfono del bolsillo. Te dejaré descansar, pero no esperes demasiada tranquilidad. Tan pronto como se recupere, quiero el informe completo. Jack solo asintió, pero su mente estaba muy lejos. La imagen de aquel Doberman nunca abandonó su cabeza. ¿Te salvó la vida? ¿O fue simplemente coincidencia? 3 días después, Jack fue dado de alta del hospital. Todavía estaba débil, pero su determinación era más fuerte. Esa noche, regresó al callejón, ignorando las recomendaciones del médico de descansar. Sus botas resonaron sobre el asfalto mojado mientras caminaba hacia el lugar donde casi había perdido la vida. La calle estaba desierta salvo por el sonido lejano de motores y voces ahogadas. Miró a su alrededor, esperando encontrar alguna señal del Doberman. Nada. Solo el silencio opresivo de Detroit en una noche normal. Decepcionado, se giró para regresar al auto, pero el sonido de algo raspando el asfalto llamó su atención. Se dio la vuelta rápidamente. Allí estaba, el Doberman, de pie en la entrada del callejón, con su atenta mirada fija en Jack. Esta vez, el perro no pareció dudar. Caminó lentamente hacia Jack y se detuvo a unos metros de distancia. Jack se agachó, ignorando el dolor en su costado. Oye, chico. Tú, estuviste aquí esa noche, ¿no? El Doberman ladeó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Jack le tendió la mano y el perro dio un paso vacilante hacia adelante. Sus miradas se encontraron y, en ese momento, algo invisible pero poderoso se estableció. Parece que tú y yo tenemos algo en común, chico, dijo Jack, con una débil sonrisa. Ambos sabemos lo que es estar solo. El Doberman sacudió levemente su trasero, rompiendo la tensión del momento. Jack sabía que su vida estaba a punto de cambiar y, tal vez por primera vez en años, sintió que ya no enfrentaría solo las calles de Detroit. La noche siguiente, Jack llegó a su casa, un edificio modesto en un barrio tranquilo. El Doberman lo siguió en silencio, manteniendo una distancia respetuosa. El oficial abrió la puerta y se volvió hacia el perro, que permaneció de pie en la acera, como esperando permiso. ¿Te vas a quedar afuera?, preguntó Jack, casi riéndose de sí mismo por hablar con un animal. El Doberman ladeó levemente la cabeza, pero no se movió. Jack suspiró y abrió más la puerta. Está bien, pasa. Solo por una noche. El perro dio 2 pasos vacilantes y finalmente cruzó el umbral. Olfateó con cautela, caminando por la sala de estar escasamente amueblada. Jack arrojó sus llaves sobre una pequeña mesa cerca de la puerta y se acomodó en el sofá, todavía le dolía el cuerpo por su reciente lesión. No soy precisamente el mejor presentador, pero creo que probablemente estés acostumbrado a la improvisación, ¿verdad? El Doberman se detuvo en medio de la habitación y se sentó, mirando a Jack con esos ojos penetrantes. Había algo inquietante, pero al mismo tiempo tranquilizador, en la forma en que el animal lo miraba. Jack sacudió la cabeza y se rió suavemente. Voy a necesitar un nombre para ti. No puedo seguir llamándote perro todo el tiempo. Miró alrededor de la habitación en busca de inspiración. La tenue iluminación hizo que el pelaje negro brillante del perro se mezclara con las sombras circundantes. Sombra, murmuró. ¿Qué tal sombra? El perro meneó ligeramente la cola, como si aprobara la elección. Jack sonrió, sintiéndose tonto pero al mismo tiempo extrañamente reconfortado. A la mañana siguiente, Jack se despertó cuando algo húmedo le tocó la mano. Abrió los ojos y encontró a Shadow sentado al lado del sofá, con la nariz presionada contra los dedos. ¿Ya despierto, eh? Gruñó Jack levantándose con cuidado por el dolor. Después de preparar un café rápido, vertió un poco de agua en un recipiente improvisado para Shadow y siguió con su rutina matutina. Al salir de la casa, dudó.
El perro lo siguió hasta la puerta, pero Jack sabía que no podía llevarlo al trabajo. Escucha, Sombra. Volveré pronto. No destruyas nada mientras estoy fuera. El Doberman ladeó la cabeza y se alejó de la puerta, como si entendiera la orden. Jack cerró la puerta y se dirigió a su patrulla estacionada en la acera. Por extraño que pareciera, sintió una opresión en el pecho cuando dejó atrás a Shadow. El día fue largo y agotador. Jack estaba en la comisaría, ocupándose del interminable papeleo del incidente con los delincuentes. La herida en su abdomen no fue el único recordatorio de esa noche, también cargó con el peso emocional de casi perder la vida. Mientras escribía su informe, escuchó la voz de Álvarez detrás de él. Bennett, escuché que adoptaste un perro. ¿Eso es verdad? Jack miró sorprendido por encima del hombro. ¿Cómo sabes eso? Uno de los vecinos me dijo que anoche te vio llegar con un Doberman. Ella se cruzó de brazos, mirándolo con una leve sonrisa. Bueno, parece que finalmente encontraste compañía. Es solo temporal. Él apareció esa noche, en cierto modo me salvó. Pensé que sería justo darle un techo sobre su cabeza por un tiempo. Álvarez negó con la cabeza. Para usted nada es temporal, Bennett. Apuesto a que dentro de una semana estará patrullando las calles contigo. Jack dejó escapar una breve carcajada, pero no respondió. La idea parecía absurda, pero algo en su corazón le decía que Shadow no era un perro cualquiera. Cuando Jack regresó a casa esa noche, encontró a Shadow sentado junto a la ventana de la sala, como si lo hubiera estado esperando. Buen chico, no destruiste nada, dijo Jack, mientras guardaba su arma en la caja fuerte y se quitaba el abrigo. Preparó algo de comer y le arrojó un trozo de carne a Sombra, quien lo atrapó hábilmente en el aire. Mientras cenaba, Jack miró al perro, que ahora yacía a sus pies. No sé de dónde vienes, pero, hay algo diferente en ti. No es solo la forma en que apareció esa noche. Es como, pareces entenderlo todo. Shadow levantó la cabeza, con los ojos alerta. Jack se rió. Quizás algún día me lo digas, ¿eh? Esa noche, antes de irse a dormir, Jack tomó una decisión. Cogió el teléfono y llamó a un conocido. ¿Simmons? Este es Jack. Necesito tu ayuda. Se trata del perro que mencioné antes. Quiero entrenarlo. Los días siguientes estuvieron marcados por un nuevo ritmo en la vida de Jack. Comenzó a trabajar con Shadow, poniendo a prueba su obediencia y sus habilidades básicas. Para su sorpresa, el perro parecía conocer órdenes simples, como siéntate, quédate quieto y trae. Simmons, un entrenador jubilado, visitó a Jack en su casa para evaluar a Shadow. Este perro es especial, Jack. Ya ha tenido algo de entrenamiento. No es un perro callejero común y corriente. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jack, intrigado. Quiero decir, alguien dedicó mucho tiempo y esfuerzo a enseñarle a este tipo. Es posible que fuera un perro de trabajo, quizás militar o policial. Jack miró a Shadow, que estaba sentado tranquilamente en un rincón, observando la conversación. Eso explicaría muchas cosas. ¿Tiene intención de ponerlo en servicio? Preguntó Simmons. Jack dudó por un momento, pero luego sonrió. Tal vez. Después de todo, ya es mi socio. Shadow meneó la cola como si entendiera cada palabra. Las semanas siguientes consolidaron una rutina inusual pero sorprendentemente satisfactoria para Jack y Shadow. Todas las mañanas, el Doberman lo seguía hasta la puerta, como insistiendo en acompañarlo al trabajo. Jack, con la cicatriz del disparo todavía palpitando de vez en cuando, tuvo que sonreír. Shadow, todavía no eres policía. No puedo llevarte, todavía. Acarició al perro antes de cerrar la puerta, ignorando la mirada casi acusatoria que recibió. Jack aprovechaba las tardes para entrenar a Shadow en el patio trasero. Las habilidades del perro eran impresionantes.
Simmons tenía razón, Shadow parecía haber recibido ya una formación formal. Respondió a comandos de voz, gestos e incluso algunas palabras en alemán. Una noche, mientras practicaban en el patio trasero, apareció Álvarez sosteniendo una bolsa de papel que desprendía el tentador aroma de la comida china. Pensé que no rechazarías la compañía, dijo, colocando la bolsa en la mesa improvisada que Jack usaba para las comidas al aire libre. Shadow levantó la cabeza desde donde estaba sentado y observó al detective con curiosidad. Entonces, ¿esta es la famosa sombra? Álvarez se acercó lentamente. El perro ladeó la cabeza pero no mostró signos de agresión. Eso es todo. Y ten cuidado con tu comida, parece que le gusta robar piezas cuando cree que nadie está mirando. Jack sonrió, sentándose. Álvarez se rió, pero pronto se puso serio. Jack, necesito hablar contigo sobre un caso. Podría simplemente involucrarte más de lo que te gustaría. Él levantó una ceja al notar el tono preocupante en su voz. Estoy escuchando. Álvarez colocó una foto sobre la mesa. Estaba granulada, tomada por una cámara de seguridad, pero lo suficiente para que Jack reconociera a uno de los hombres que había arrestado esa fatídica noche. Este es Mark Sanders. Fue liberado hoy bajo fianza, pero créanme, no se detendrá ahí. Tiene conexiones con las pandillas de la ciudad y, bueno, digamos que su foto circula en algunos círculos peligrosos. Jack sostuvo la foto y sintió una opresión en el pecho. ¿Eso significa que hay gente detrás de mí? Álvarez asintió. Es posible. Quiero que tengas cuidado. Y Jack, tal vez sea hora de considerar no hacerlo solo. Miró a Shadow, que ahora estaba a su lado, sentado como un centinela. Un pensamiento empezó a tomar forma en su mente. Quizás no esté tan solo después de todo. A la mañana siguiente, Jack decidió actuar. Llamó a Simmons y le explicó la situación. Necesito acelerar el entrenamiento. Quiero que Shadow esté preparado para cualquier cosa. Simmons vaciló pero estuvo de acuerdo. Si alguien puede aprender rápido es este perro. Nos veremos mañana. Shadow sorprendió a Simmons una vez más durante el entrenamiento intensivo. Ejecutó órdenes complejas casi al instante, como si recordara un pasado al que nadie podía acceder. Simmons incluso intentó investigar los orígenes del perro, pero el microchip que Shadow le había implantado estaba desactivado, como si alguien hubiera borrado deliberadamente sus datos. Es un misterio, Jack. Pero una cosa es segura, está completamente dedicado a ti. Es como si hubiera elegido ser tu pareja. Jack acarició al Doberman, que observaba la conversación con ojos atentos. No creo que ambos elijamos mucho en esta vida, Simmons. Quizás por eso se quedó conmigo. Unos días más tarde, Jack regresó a la comisaría y se llevó a Shadow por primera vez. Los otros oficiales le miraron con curiosidad, pero Jack los ignoró. Estaba decidido a introducir al perro en el trabajo policial. Álvarez se encontró con la pareja en el pasillo y les dedicó una sonrisa de reojo. ¿No dije que esto sucedería? Todavía no voy a poner a Shadow en el campo. Yo solo, quiero ver cómo se adapta a su entorno. Jack se cruzó de brazos, fingiendo ser casual. Ella ladeó la cabeza con una expresión de juguetona desconfianza. Por supuesto, Bennett. Solo tomar un poco de aire, ¿vale? Jack no respondió, pero llevó a Shadow al patio de entrenamiento. Allí se hicieron pruebas a otros perros patrulleros. Shadow miraba con calma, pero había una energía contenida en él, como si estuviera listo para demostrar algo. Vamos, chico. Muestra lo que puedes hacer. Con un conjunto de comandos, Jack hizo que Shadow realizara pruebas básicas de obediencia y detección. Los demás oficiales observaron en silencio, e incluso los más escépticos comenzaron a murmurar comentarios de admiración. Shadow completó cada tarea con precisión, como si fuera natural. Cuando terminó, uno de los entrenadores se acercó.
¿Ese es tu perro? Es impresionante. ¿Has trabajado con perros antes, Bennett? Jack negó con la cabeza. No. Apareció en mi vida por casualidad. Pero tal vez sea el socio que necesitaba. Esa misma noche, Jack y Shadow estaban en casa cuando sucedió algo inesperado. El teléfono de Jack sonó y la voz al otro lado de la línea era la de Álvarez. Jack, tenemos un problema. Recibimos información de que Sanders fue visto cerca de su vecindario. Jack sintió que se le helaba la sangre. Miró a Shadow, quien pareció notar el cambio en su postura. Estoy listo. No me pillará con la guardia baja. Jack, no hagas nada estúpido. El equipo de refuerzo ya está en camino. Jack colgó y agarró su arma, que estaba en la caja fuerte. Shadow estaba a su lado, con la mirada fija en la puerta. La tensión en el aire era casi palpable y Jack sintió que esta noche podría ser un punto de inflexión. No estaba solo, pero sabía que el peligro se acercaba. La noche en Detroit parecía más espesa de lo habitual. Las calles estaban en silencio, el tipo de quietud que Jack había aprendido a temer. Comprobó su arma una vez más, sus movimientos automáticos y meticulosos, mientras Sombra estaba a su lado, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Jack no sabía cómo, pero el Doberman pareció sentir la amenaza inminente. Miró la puerta principal como si esperara que algo o alguien apareciera en cualquier momento. El teléfono de Jack volvió a vibrar. Fue Álvarez. Jack, estoy cerca de tu casa con el equipo. No te vayas hasta que lleguemos. Entendido, Álvarez. Solo, date prisa. Colgó y miró a Shadow. Parece que no estamos solos esta noche, muchacho. Shadow dejó escapar un gruñido bajo y se volvió hacia la ventana. Jack siguió la mirada del perro y notó algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Una figura se movía en el patio trasero, tratando de permanecer en las sombras. Jack apagó las luces de la habitación, moviéndose lentamente para no llamar la atención. Cogió la radio e informó al centro. Unidad 42. Posible invasión en curso en mi residencia. Necesito apoyo inmediato. La respuesta llegó rápida, pero desalentadora. Refuerzos en camino. ETA, 10 minutos. Jack tragó saliva, calculando sus opciones. Sabía que 10 minutos podían ser una eternidad. Miró a Shadow, que permanecía alerta, con los ojos fijos en el movimiento exterior. ¿Está bien, Sombra? ¿Estás conmigo en esto? Susurró Jack. El Doberman movió la cola una vez, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que Jack lo entendiera. Agarró una linterna táctica y se colocó junto a la puerta trasera. Afuera, la figura seguía acercándose. Jack reconoció el andar torpe y la silueta del hombre, era Marco Sanders, el criminal al que había herido semanas antes. Cojeaba, pero sostenía algo en las manos. ¿Un arma? Jack no estaba seguro, pero no podía arriesgarse. De repente, Shadow avanzó colocándose entre Jack y la puerta, gruñendo con intensidad. Antes de que Jack pudiera reaccionar, escuchó el inconfundible sonido de cristales rotos. La ventana de la cocina estaba rota. Jack se giró hacia el sonido, apuntando con su arma. Policía. Quédate donde estás. La respuesta fue un disparo, que rozó la pared, a centímetros de donde estaba Sombra. El Doberman reaccionó al instante, corriendo hacia la cocina, su velocidad impresionante para un perro tan grande. Sombra, no. Gritó Jack, pero ya era demasiado tarde. En el mismo momento, un grito llegó desde el otro lado de la casa, seguido de sonidos de pelea. Jack corrió a la cocina y encontró a Sanders en el suelo, tratando de liberarse de Shadow, quien precisamente le había mordido el brazo que sostenía el arma. Suelta el arma ahora. Ordenó Jack, su voz firme e implacable. Sanders, aterrorizado, dejó caer el revólver, que se deslizó por el suelo.
Jack cargó hacia adelante, apartando el arma de una patada mientras apuntaba con la suya al atacante. Buen chico, Sombra. Ahora déjalo ir. Shadow soltó el brazo del hombre y retrocedió, todavía gruñendo. Jack le puso las esposas a Sanders mientras éste gemía de dolor. ¿Pensaste que podrías entrar a mi casa y salir ileso?, murmuró Jack, abrazando fuertemente a Sanders. Antes de que pudiera continuar, escuchó el sonido de sirenas y vio luces rojas y azules iluminando la calle. Álvarez entró rápidamente con otros 2 oficiales, con las armas en la mano. ¿Situación bajo control?, preguntó, evaluando el escenario. Controlado, gracias a él. Jack señaló a Shadow, quien ahora estaba sentado junto a la puerta, observando todo con calma. Álvarez enarcó una ceja, visiblemente impresionado. Parece que tienes más que el perro promedio, Bennett. Jack sonrió a pesar de su cansancio. Es mi socio. En la comisaría, Sanders fue interrogado. Confesó que no actuó solo y que otros miembros de su pandilla planeaban enviar un mensaje a Jack. Álvarez se encargó de investigar, pero advirtió. Esto no ha terminado, Jack. Si estuviera dispuesto a irrumpir en tu casa, los demás podrían intentar algo peor. Jack sabía que Álvarez tenía razón, pero confiaba en que no enfrentaría esta amenaza solo. Shadow, tumbado a los pies de Jack en la comisaría, parecía compartir el mismo pensamiento. Cuando regresaron a casa esa noche, Jack sintió algo diferente. Por primera vez en años, su casa no se sentía tan vacía. Observó a Sombra, que yacía junto al sofá, y murmuró. Eres un héroe, muchacho. No sé qué hubiera pasado si no estuvieras aquí. Shadow simplemente cerró los ojos, como diciendo que simplemente estaba cumpliendo con su deber. Jack sabía que esa noche había sido una prueba. Él y Shadow ahora eran un equipo y juntos estaban listos para enfrentar cualquier peligro que se presentara. A la mañana siguiente, apenas había salido el sol cuando Jack se despertó con el suave sonido de las patas de Shadow en el suelo de la sala. El Doberman estaba inquieto, caminaba hacia la ventana y regresaba hacia Jack, como si quisiera llamar su atención. ¿Ya estás en alerta, muchacho?, murmuró Jack, su voz aún ronca por el sueño. Se puso de pie lentamente, el dolor de la herida aún palpitaba pero era menos intenso. Shadow lo observó de cerca, con la cabeza inclinada. Mientras preparaba café, Jack encendió la televisión. Los informativos de la mañana ya mostraban detalles de la invasión de la noche anterior. Los presentadores hablaron sobre el acto de valentía del oficial de policía y el perro heroico que salvó el día. Jack dejó escapar una breve carcajada. Parece que eres famoso, Sombra. El perro meneó levemente la cola, pero permaneció atento a su entorno. Jack sabía que la aparente tranquilidad ocultaba una peligrosa realidad. Sanders había mencionado a otros cómplices y no se descartaba la posibilidad de represalias. Necesitaba un plan, no solo para protegerse a sí mismo, sino también para garantizar que Shadow estuviera preparado para cualquier cosa. Jack pasó el día investigando los contactos de Sanders. Él y Álvarez montaron un plan para identificar a los líderes de la pandilla responsable de los ataques. Las pistas condujeron a una organización criminal que se sabe opera en la parte más peligrosa de la ciudad, liderada por un hombre llamado Víctor Malone. Malone era conocido por su brutalidad y el uso de perros guardianes entrenados para proteger sus escondites. Jack sabía que enfrentarlo significaba más que arriesgar su propia vida, pondría a Shadow directamente en el fuego cruzado. ¿Estás seguro de que quieres involucrar a tu perro en esto, Jack?, preguntó Álvarez, mientras revisaban los informes en la oficina del sheriff. Él ya está involucrado, Álvarez. Él me salvó la vida, ¿recuerdas? Y, sinceramente, está más preparado para esto que muchos agentes de policía que conozco. Ella suspiró, pero no estuvo en desacuerdo. Simplemente no quiero tener que explicarle al jefe por qué tomaste un perro para irrumpir en el escondite de una pandilla.
Jack esbozó una sonrisa seca. Entonces será mejor que no se entere. Las noches siguientes estuvieron marcadas por un entrenamiento intensivo. Jack probó a Shadow en escenarios simulados, entrenándolo para enfrentar situaciones de alto riesgo. Simmons, el entrenador, continuó ofreciendo apoyo, pero incluso él parecía impresionado con el progreso de Shadow. Ese perro es algo especial, Jack. Él no solo obedece, él se anticipa a tus necesidades. Esto es raro, incluso en los mejores perros de trabajo. Jack no podía negarlo. Shadow parecía casi humano en su capacidad para comprender situaciones complejas. Detectó señales de peligro antes de que Jack las notara, y su capacidad para reaccionar rápidamente era casi sobrenatural. Una semana después, Álvarez trajo noticias. Logramos localizar uno de los lugares asociados con la pandilla de Malone. Es un almacén abandonado en la zona industrial. Hemos recibido información de que él y su grupo están planeando algo grande que posiblemente involucre armas ilegales. Jack inmediatamente supo que no podía mantenerse al margen de esta operación. Se ofreció a liderar el equipo que invadiría el lugar, pero Álvarez fue categórico. Aún te estás recuperando, Jack. Y no voy a arriesgarte a ti y mucho menos a tu perro. Álvarez, conozco estas calles mejor que nadie. Y Shadow, él es mi mejor oportunidad de entrar y salir de ese lugar sin alertar a Malone. Ella dudó, pero finalmente cedió. Correcto, pero esto hay que hacerlo con precaución. Un movimiento en falso y nos pondrás a todos en peligro. La noche de la operación, Jack y Shadow esperaban en un vehículo discreto, a pocas cuadras del almacén. Las luces de la calle apenas iluminaban la zona y el sonido de maquinaria antigua zumbaba en la distancia. ¿Listo para esto, socio?, preguntó Jack, mientras le ponía el chaleco protector a Shadow. El Doberman permaneció inmóvil, con los ojos brillando en la oscuridad. El equipo SWAT estaba ubicado en las salidas principales, mientras que Jack y Shadow tenían la tarea de colarse por la parte trasera, a través de una estrecha abertura en la pared. El silencio dentro del almacén era casi ensordecedor. Sombra abrió el camino, moviéndose con precisión felina. Jack sintió la adrenalina subir mientras sostenía su arma, alerta por cualquier movimiento. De repente, Shadow se detuvo, con el cuerpo rígido. Jack sabía que el perro había detectado algo. Escuchó voces apagadas provenientes de un pasillo cercano. Jack le hizo un gesto a Shadow para que se pusiera en posición y avanzó lentamente. Al mirar a la vuelta de la esquina, vio a dos hombres armados hablando. Estaban distraídos, pero Jack sabía que no podía enfrentarlos sin alertar al resto del grupo. Miró a Sombra y susurró. Tranquilo, muchacho. Shadow avanzó con increíble suavidad, sus pasos apenas audibles. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, saltó, derribando a uno de los hombres antes de que pudiera reaccionar. Jack entró en acción de inmediato, neutralizando al segundo con un certero golpe. Buen trabajo, chico, murmuró Jack, acariciando a Shadow rápidamente antes de continuar. Mientras avanzaban por el almacén, Jack se dio cuenta de que se estaban acercando al centro de la operación. El sonido de cajas arrastradas y voces gritadas resonaron en el espacio. Miró por una abertura y vio a Malone, rodeado de hombres armados, inspeccionando lo que parecía ser un cargamento de armas. Jack sabía que esta era su oportunidad. Comunicó por radio su posición al equipo y se preparó para actuar. Pero antes de que pudiera hacer su movimiento, uno de los perros de Malone comenzó a ladrar, alertando al grupo. «Maldita sea», susurró Jack, mientras hombres armados se repartían por todo el almacén, listos para luchar contra cualquier invasor. Shadow gruñó en voz baja, pero Jack puso su mano en su cuello, indicándole que esperara. «Ahora no, socio. Necesitamos ser inteligentes». Las luces del almacén fueron cortadas por el equipo SWAT, dejando el lugar en total oscuridad. Jack sabía que esto les daría una ventaja, pero también aumentaría el riesgo. «Vamos, Sombra».
Esto aún no ha terminado. La oscuridad en el almacén era total, interrumpida solo por el brillo esporádico de las linternas que los hombres de Malone utilizaban para intentar localizar a los invasores. Jack y Shadow estaban escondidos detrás de una pila de cajas, sus oídos atentos a los sonidos a su alrededor. Los ladridos de los perros de Malone resonaban en las paredes, creando una caótica sinfonía de tensión. Jack sostuvo su arma con fuerza, con el dedo apoyado junto al gatillo. Sombra, por otro lado, estaba agachado, con los músculos tensos como resortes a punto de dispararse. «Buen chico, cálmate», susurró Jack, confiando en el olfato y los instintos del Doberman para guiarlos. En la radio, la voz de Álvarez sonó baja pero clara. «Jack, estamos ubicados en la entrada principal. Necesitamos que neutralices a los centinelas para que podamos avanzar». Jack respiró hondo. Miró a Shadow, como si comunicara un plan silencioso. «Ya es hora, compañero. Quédate a mi lado». Moviéndose como sombras en la oscuridad, Jack y Shadow avanzaron lentamente. Identificó a dos hombres armados que patrullaban un pasillo cercano, iluminado únicamente por sus linternas parpadeantes. Shadow permaneció agachado, prestando atención a cada movimiento. Jack usó señales con las manos para dar la orden. Shadow entendió de inmediato. Se movió hacia la izquierda, rodeando silenciosamente las cajas, mientras Jack se posicionaba para interceptar al otro hombre. De repente, un sonido bajo y ahogado, el primer hombre fue derribado por Sombra, que rápidamente lo inmovilizó con los dientes en la manga de su chaqueta. Jack se movió con precisión, desarmando y noqueando al segundo antes de que pudiera gritar. «Dos menos, Álvarez». Jack dijo por radio, mientras ataba a los centinelas con cinta adhesiva. «Bien, Jack. Sigue avanzando». A medida que se acercaban al corazón del almacén, los sonidos se hicieron más fuertes. Malone ladró órdenes, claramente consciente de que algo andaba mal. Jack sabía que el tiempo estaba en su contra. Miró a Shadow y señaló una escalera de metal que conducía a un pasillo superior. «Estamos arriba, muchacho. Desde allí podremos tener una mejor vista». Sombra lo siguió de cerca, subiendo los escalones con una agilidad impresionante. En lo alto, Jack finalmente pudo ver toda la operación. Malone estaba rodeado por unos 6 hombres, todos armados. Parecían nerviosos, sus linternas barrían el espacio a su alrededor. Jack cogió la radio. «Álvarez, identifiqué a Malone. Está en el centro, con 6 hombres». «Comprendido. Nos estamos moviendo para asegurar el perímetro. ¿Puedes distraer al grupo?». Jack miró a Shadow, quien le devolvió la mirada, como si esperara la siguiente orden. «Sí. Crearemos un hueco para usted». La acción fue rápida y precisa. Jack arrojó una pequeña granada de humo que llevaba en el chaleco. Estalló en el centro del grupo, cubriendo la habitación con una densa nube que confundió a los hombres de Malone. «Mover», gritó Jack por la radio, mientras bajaba las escaleras con Shadow. Los hombres comenzaron a disparar a ciegas, pero Shadow, ágil como siempre, avanzó con Jack, usando el humo como cobertura. Se movieron rápidamente entre los puntos de protección, desarmando y neutralizando a 2 de los secuaces antes de que el humo comenzara a disiparse. Malone, furioso, gritó: «Encuentra esta maldita cosa. No saldremos de aquí hasta que esté muerto». Jack se colocó detrás de una pila de barriles, mientras Shadow permaneció a su lado, escuchando los sonidos a su alrededor. «Es ahora o nunca, muchacho. Tenemos que sacar a Malone de aquí». El equipo SWAT finalmente entró en acción y atravesó las puertas principales. La confusión se apoderó del almacén y los secuaces restantes de Malone intentaron resistir, pero fueron rápidamente dominados. Malone, sin embargo, aprovechó la distracción para correr hacia la salida trasera. Jack vio el movimiento y gritó: «Está huyendo».
Sadow reaccionó instantáneamente, corriendo detrás de Malone a una velocidad impresionante. Jack lo siguió tan rápido como pudo, luchando contra el dolor en su abdomen mientras corría. Malone casi estaba llegando a un vehículo estacionado, pero Sadow lo interceptó. El Doberman saltó, tirando al hombre al suelo con un impacto que resonó por el callejón. Jack llegó poco después, con su arma apuntando directamente a Malone. Se acabó, Malone. No intentes nada. El criminal levantó las manos, jadeando, mientras Sombra permanecía en posición, gruñendo suavemente. Álvarez y el equipo llegaron poco después, esposaron a Malone y aseguraron el perímetro. Álvarez miró a Jack, que acariciaba a Sadow con orgullo. Nada mal para un policía herido y su perro. Jack sonrió. No es solo un perro, Álvarez. Él es mi socio. Esa noche, Jack y Sadow regresaron a casa. El almacén había sido desmantelado, Malone y su banda estaban atrapados y la ciudad era un poco más segura. Mientras Jack se sentaba en el sofá, Sadow yacía a su lado, exhausto pero alerta. Jack lo miró con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Lo logramos, compañero. Esta vez lo logramos». Sadow cerró los ojos pero mantuvo los oídos atentos, como si supiera que el trabajo nunca había terminado. Los días posteriores a la captura de Víctor Malone fueron intensos para Jack. El papeleo parecía interminable y cada reunión en la comisaría traía nuevos avances sobre las actividades de la pandilla. El almacén había revelado no solo un envío de armas ilegales, sino también documentos que indicaban una extensa red de operaciones criminales que se extendía más allá de Detroit. Sadow, sin embargo, parecía imperturbable. Mientras Jack trabajaba, el Doberman permanecía a su lado, como una sombra fiel. En la comisaría, se había convertido en una especie de celebridad, y los agentes se detenían para acariciarlo y comentar sobre su valentía. Incluso Álvarez, siempre pragmática, no pudo resistir una leve sonrisa al ver al perro. «Se está adaptando bien al ambiente policial», comentó Álvarez cruzándose de brazos mientras observaba a Jack alimentar a Sadow con un trozo de carne. «Ya es más que un policía». «La sombra es una parte esencial de todo esto», respondió Jack, con un tono de orgullo en su voz. A pesar de su exitosa misión, Jack no podía evitar un sentimiento inquietante. Algo en los documentos incautados indicaba que Malone no era el verdadero líder de la organización. Una serie de transacciones y nombres codificados apuntaban a alguien más poderoso, alguien que todavía estaba en las sombras. Jack estaba estudiando la información en casa cuando Sadow empezó a gruñir suavemente. El sonido devolvió a Jack a la realidad y siguió la atenta mirada del perro hasta la ventana. En la acera estaba aparcado un coche negro. Dos hombres dentro del vehículo hablaban mientras miraban la casa de Jack. «Parece que el juego aún no ha terminado», murmuró Jack, levantándose para agarrar su arma. Apagó las luces de la habitación y se colocó junto a la ventana, observando el auto. Sadow estaba a su lado, con los ojos fijos en el vehículo. Después de unos minutos, los hombres se marcharon, pero Jack sabía que era más que una coincidencia. A la mañana siguiente, Jack informó del incidente a Álvarez. Estuvo de acuerdo en que los hombres probablemente estaban vinculados a la red de Malone. «Estamos desmantelando la operación, pero eso significa que usted se ha convertido en un objetivo mayor. Es necesario redoblar la seguridad». «No te preocupes. Tengo mi propio sistema de seguridad». Miró a Sombra, quien yacía tranquilamente junto a su silla, pero con los oídos atentos, escuchando cada sonido. Álvarez suspiró pero decidió no discutir. «Solo ten cuidado, Jack. Lo último que necesitamos es un ataque directo contra usted». Mientras tanto, las investigaciones sobre el microchip desactivado de Sadow comenzaron a avanzar. Simmons, el entrenador, pudo localizar un antiguo conjunto de registros relacionados con el chip. Indicaron que Sadow era originalmente parte de una unidad de entrenamiento militar, pero que había sido descartada cuando la unidad fue desactivada.
Jack escuchó atentamente mientras Simmons explicaba. Parece que alguien borró los datos para que desaparecieran de los registros oficiales. Es raro, pero ocurre cuando un perro no encaja en el perfil esperado o cuando se lo considera demasiado peligroso. ¿Peligroso, Sombra? Jack miró al Doberman, quien estaba sentado tranquilamente, como si supiera que él era el tema de la conversación. Es extremadamente inteligente y leal, pero estas características pueden verse como un riesgo en determinadas circunstancias. Es posible que alguien haya decidido que estaba mejor fuera del sistema. Jack acarició pensativamente la cabeza de Shadow. Bueno, es su sistema el que perdió. Ahora él está conmigo. Esa noche, Jack decidió investigar más a fondo los registros incautados del almacén de Malone. Pasó horas analizando los documentos, hasta que encontró un nombre que lo dejó frío, Elliot Grayson, un hombre de negocios aparentemente respetable, pero que Jack sabía que estaba involucrado en operaciones ilegales. Grayson era conocido por mantener una fachada impecable mientras controlaba un imperio criminal. Jack sabía que enfrentarlo sería un desafío completamente diferente. Grayson no era como Malone, era calculador, discreto y sumamente peligroso. Parece que tenemos un nuevo objetivo, Sombra, murmuró Jack, cerrando los documentos. Al día siguiente, Jack reunió a Álvarez y otros miembros del equipo para discutir sus hallazgos. Grayson es el verdadero cerebro detrás de todo. Malone era solo una pieza del rompecabezas. Necesitamos actuar rápido antes de que desaparezca. Álvarez miró a Jack con escepticismo. ¿Estás seguro de esto? Grayson tiene conexiones en las altas esferas. Si vamos tras él, necesitaremos pruebas incontrovertibles. Por eso quiero ponerte bajo vigilancia. Cometió un error al dejar rastros en los documentos de Malone. Busquemos algo. La vigilancia comenzó esa misma noche. Jack, Shadow y otros 2 agentes vigilaban la lujosa mansión de Grayson desde la distancia. Era un marcado contraste con el oscuro mundo de Malone. Grayson vivía en una propiedad impecable, con guardias de seguridad en cada esquina. Mientras observaban, Jack notó algo extraño. Los guardias de seguridad estaban acompañados por perros, pero no eran perros comunes y corrientes. Eran Dobermans, como Shadow, pero mucho más agresivos. Rondaban el perímetro como guardianes letales. Parece que tiene el mismo gusto en seguridad que nosotros, comentó Jack, tratando de ocultar la tensión. Shadow, al lado de Jack, permaneció en silencio pero estaba claramente alerta. Sus ojos fijos en los perros de Grayson indicaron que reconocía el peligro. Jack sabía que esta misión sería diferente a todo lo que él y Shadow habían enfrentado jamás. La caída de Grayson no solo sería una victoria para la ley, sino también una oportunidad de descubrir la verdad detrás del pasado de Shadow y el papel del propio perro en esa intrincada red de crímenes. La mañana siguiente trajo a Jack una sensación de alivio, pero también una inquietud persistente. Elliot Grayson estaba en prisión y la red criminal que comandaba estaba empezando a desmoronarse. Sin embargo, había preguntas que quedaban sin respuesta y todas parecían apuntar a Shadow. Mientras tomaba café, Jack observó al Doberman, quien descansaba tranquilamente junto a la ventana, pero atento al movimiento del exterior. La pata herida estaba vendada, pero Shadow parecía ignorar el dolor. Eres un misterio, muchacho, murmuró Jack, pensativo. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Respondió y escuchó la voz profunda de Álvarez. Jack, necesitamos que vengas a la estación. Hay algo sobre Grayson que querrás ver. Yo voy. Jack colgó, agarró su arma y llamó a Shadow. Vamos, compañero. Parece que aún no ha terminado. En la comisaría, Álvarez lo esperaba en una sala de interrogatorios. Sobre la mesa estaban los documentos confiscados de la mansión de Grayson. Señaló un expediente en particular. Encontramos esto entre sus archivos. Se trata de Sombra. Jack frunció el ceño, sintiendo su corazón acelerarse.
Abrió el expediente y empezó a leer. Cada página revelaba detalles sobre un programa experimental dirigido por una empresa de seguridad privada que entrenaba perros para misiones militares y de inteligencia. Shadow fue uno de los pocos perros que pasó por todo el entrenamiento. Era parte de una unidad llamada Proyecto Centinela, explicó Álvarez. Entrenaron perros para que fueran más que simples compañeros. Querían que funcionaran casi como soldados autónomos. Jack miró a Shadow, que estaba sentado tranquilamente, pero con los ojos atentos a las páginas que Jack estaba hojeando. Eso explica por qué está tan bien entrenado, pero ¿por qué estaba en la calle? Álvarez señaló una página marcada como favorita. Parece que el programa fue cancelado abruptamente después de un incidente. No hay detalles, pero Shadow y otros perros fueron considerados poco confiables y destinados a ser eliminados. Jack sintió una oleada de ira. ¿Descartado? ¿Después de todo lo que hicieron por esta gente? Álvarez asintió, compartiendo su indignación. Alguien, probablemente dentro de la organización de Grayson, borró los registros y liberó a los perros para evitar que los rastrearan. Shadow es probablemente el último superviviente de ese programa. Jack cerró el expediente, su mente dando vueltas con las implicaciones. Se arrodilló junto a Shadow y le acarició la cabeza. Pasaste por todo esto, y aún así estás aquí, luchando a mi lado. Shadow le lamió la mano, como para tranquilizarlo. Los días siguientes se dedicaron a desmantelar los últimos restos de la organización de Grayson. Jack y Shadow continuaron trabajando en equipo, ganándose la confianza y el respeto de todo el recinto. Shadow, ahora oficialmente integrado en la unidad, llevaba un parche especial en su chaleco. Un mes después del arresto de Grayson, Jack recibió una llamada inesperada. Era Simmons, el entrenador. Jack, logré localizar a uno de los entrenadores originales del proyecto Sentinel. Él está dispuesto a hablar contigo, pero quiere que acudas a él. Jack dudó por un momento. Sabía que abrir este capítulo del pasado de Shadow podría traer más preguntas que respuestas. Pero también sabía que se lo debía al perro que le había salvado la vida. Dame la dirección. Nos vamos. El viaje llevó a Jack y Shadow a un pequeño rancho en las afueras de Chicago. Cuando llegaron, fueron recibidos por un anciano de apariencia severa pero ojos amables. Se presentó como Harris, uno de los formadores que había trabajado en el proyecto Sentinel. Entonces este es Shadow. Harris se arrodilló para mirar más de cerca al perro. Nunca pensé que lo volvería a ver. Jack se cruzó de brazos, curioso y sospechoso. Quiero saber qué le pasó. ¿Por qué fue descartado? Harris suspiró y acarició la cabeza de Shadow. No estaba descartado, Jack. Fue salvo. Cuando se cerró el programa, no podía permitir que lo destruyeran. Shadow siempre ha sido diferente. No se limitó a seguir órdenes, tomó decisiones. Esto asustó a los superiores. Pensaban que era impredecible, pero para mí eso lo hacía especial. Jack miró a Shadow, que parecía tranquilo al lado de Harris. ¿Entonces lo dejaste ir? Sí. Borré sus registros y lo dejé en un lugar donde tendría posibilidades de sobrevivir. Pero nunca pensé que encontraría a alguien como tú. Jack sintió una mezcla de emociones, gratitud porque Harris hubiera salvado a Shadow, pero también indignación por lo que había pasado el perro. Para mí no es solo un perro, Harris. Él es mi socio. Harris sonrió y se puso de pie. Y tú eres exactamente lo que necesitaba. Alguien que no te vea como una herramienta, sino como un igual. En el camino de regreso a Detroit, Jack reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Shadow era más que un héroe, era una prueba viviente de resiliencia, lealtad y coraje. Mientras conducía, miró hacia el asiento del pasajero, donde estaba sentado Shadow, con la cabeza fuera de la ventanilla, disfrutando del viento. Estamos juntos en esto, socio. No importa lo que nos depare el futuro.
Sadow giró la cabeza y miró a Jack con ojos brillantes y confiados, como si supiera que esta asociación era inquebrantable. Y por primera vez en años, Jack sintió que su vida estaba completa. Ya no estaba solo. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, deja un me gusta, compártela con alguien que sepas que se conmoverá y, por supuesto, suscríbete al canal. Juntos, exploraremos historias inspiradoras y momentos que tocan el corazón. Hasta el próximo video.